Bendiciones. La paz de Dios sobre sus vidas aquí nuevamente en otra plataforma bíblica de la Iglesia Senda de Amor de Puerto Rico. En esta ocasión vamos a comenzar cantando un coro que ya ustedes deben ir aprendiendo junto a nosotros. Se llama Mira, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Y qué bueno que tenemos un guitarrista, un percusionista y un pianista. Y tenemos cantantes, más tenemos los ángeles que rodean este lugar. Así que imagínense qué orquesta celestial y orquesta natural. Y vamos a comenzar cantando todos juntos. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque va tu Dios, estará contigo, donde quiera que tú vayas. Porque va tu Dios, estará contigo, donde quiera que tú. La música sigue alabando al Señor. Qué bueno es alabar al Señor, bendecir su nombre, con piano, con guitarra, con percusión, todo lo que respire. Alabe al Señor y esfuérzate y sé valiente y no temas, tampoco desmayes. Recuerda que Dios está contigo hoy, mañana y siempre. Y mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque va tu Dios, estará contigo, donde quiera que tú vayas. Porque va tu Dios, estará contigo, donde quiera que tú vayas. Yo quiero que ustedes sepan que nunca debemos subestimar la alabanza, el poder que tiene la alabanza. Cuando comenzamos alabando al Señor, el Señor se goza, se agrada y empieza a manifestarse. Y se empieza a limpiar el ambiente allá en tu casa y aquí en todo lugar. Y de momento la mente se enfoca en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hay un salmo hermoso que dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Y es interesante que la Biblia nos llama, oiga esto, como pueblo escogido por Dios, nación santa, gente adquirida por el Señor. Y dice que seremos reyes y sacerdotes. Y qué hermosa esa alabanza que dice así. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová, qué lindo. Es para siempre. Ahora escucha lo que sigue, escucha bien. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos. La música sigue, aleluya.
Sí, Señor. Todas las naciones que están conectadas, que alaben al Señor. Todos los pueblos, todos alaben al Señor, porque ha engrandecido sobre nosotros su bendita misericordia. Por eso alabamos al Señor en esta hora. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y en medio de acordes, de arpegios que parecen arpas celestiales, entramos entonces al tema de esta hora. Y son doctrinas bíblicas. La importancia de estudiar las doctrinas bíblicas. Escuche qué hermoso. ¿Qué hacen las doctrinas bíblicas a nuestra vida? ¿Cómo nos benefician? ¿Cómo nos ayudan? Sepa usted que las doctrinas bíblicas nos ayudan en nuestro conocimiento espiritual. También fortalecen nuestra fe. También nos da seguridad quiénes somos, dónde estamos, en qué creemos y en quién hemos creído. Fíjese la importancia de conocer las doctrinas bíblicas. Sin embargo, hay algo bien importante que el Señor quiere que sepamos, y está en Oseas 4:6. Mire cómo es la Biblia declara, cuando Oseas 4:6 dice, y será el pueblo, dice Oseas 4:9, perdón, será el pueblo como el sacerdote, y le voy a castigar al pueblo por su conducta, y le voy a pagar inclusive conforme a sus obras. ¿Por qué el Señor declara eso tan fuerte al liderazgo, al pastorado? Porque el verso 9, ahora sí que lo vamos a tocar, 4:6, dice, mi pueblo fue destruido, oiga bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese qué fuerte esa palabra. O sea, que hay gente que ha sido destruida emocionalmente, ha sido destruida espiritualmente. Hay hogares que han sido destruidos porque le ha faltado el conocimiento. ¿Por qué es tan importante, Pastora Limaris, que enfaticemos en las doctrinas bíblicas en esta serie que estamos comenzando en este tiempo para concientizar al pueblo? Porque qué mucho daño ha hecho la ignorancia espiritual, qué muchos errores se están cometiendo inclusive todavía por desconocer de la doctrina bíblica. ¿Cómo puedes ampliar el concepto de la importancia de saber qué hacer, de tener doctrinas claras en el corazón? Pastora Limaria, adelante. Dios les bendiga a todos. Creo que las doctrinas nos van a dar el marco, ¿verdad? O el lindero que no debemos traspasar para poder establecer las bases fundamentales de qué creemos, por qué practicamos lo que creemos, por qué nos conducimos de la manera que lo hacemos. Las doctrinas nos van a dejar saber, ¿verdad? Sentar esas bases donde nosotros vamos a poder hacer referencia para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina o cualquier corriente que esté en estos momentos, ¿verdad? Arrastrándonos. Así que es importante que podamos nutrirnos de lo que es la verdad y conocerla tan y tan bien que podamos anclarnos firmemente en esa palabra, y que cualquier otra cosa que se levante, porque lo está, ya lo hemos visto en muchos escenarios, hasta en el mismo Puerto Rico hemos visto personas que se han levantado como falsos profetas
diciendo que son Jesucristo, o que Así están es, estableciendo así es. otras doctrinas, otras filosofías, otras creencias que son completamente contrarias a la Biblia, y si nosotros no queremos caer en el error, debemos conocer exactamente la verdad para que entonces podamos anclar nuestra vida ahí y que no seamos arrastrados. Conocer la verdad, verdaderamente, como dice la palabra, nos va a hacer libres, pero también nos va a establecer esos linderos alrededor nuestro, esos límites, para que nosotros entendamos que no vamos a sobrepasar hacia otra cosa, ni vamos a ser arrastrados ni llevados por la corriente, sino que vamos a permanecer firmes. Así que sí es importante conocer las doctrinas, porque es en esencia la palabra de Dios que nos va a mantener con una claridad, un camino libre, un camino claro, establecido, y que no vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Excelente. O sea que tenemos que enseñar constantemente al pueblo. Pastores y líderes que nos ven y nos escuchan en las naciones. Nuestra mayor responsabilidad, ¿sabe cuál es? El pastor Febre se lo va a decir inmediatamente. Como pastores de iglesias, como líderes, ¿cuál es nuestra labor principal en cuanto a las ovejas, en cuanto a la congregación? Pastor Febre, adelante. Dentro de todo, sería dar ese alimento que corresponde a la palabra. Así es. Y enfocarles, ¿verdad?, para que puedan continuar haciendo la voluntad de Dios, porque es necesario que ese alimento sea provisto, porque la misma enseñanza de Jesús, cuando decía que escudriñemos las Escrituras, porque de ellas estaba ciertamente enseñado eso que explica el testimonio de Jesucristo mismo, porque en ellas pensaba el pueblo que a través de ellas estaba en sí misma la vida eterna, pero ellas las que dan es testimonio de Jesucristo. La vida eterna está en Jesucristo, y ese enfoque de la palabra es vital para que el desarrollo que nos centra a una doctrina clara que está enfocada en Dios, nuestro Dios verdadero, que es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que mostró gracia para dejar un testimonio escrito, una escritura la cual tenemos cada uno la responsabilidad de escudriñarla, de investigar, de buscar. Y ese buscar es para que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas sean añadidas. Y eso añadido no es buscarlo fuera de Dios. Al contrario, lo que buscamos tiene que estar centrado en Dios, para que así, como pueblo y como enseñanza pastoral, todo lo demás va a ir guiándose a entender las doctrinas que ciertamente van a estar siendo enseñadas para enfocarnos en esa autoridad. Dice que primeramente Dios ha hablado, y habló a través del tiempo antiguo, y ahora ciertamente utilizó en el trayecto profetas y hombres caudillos y líderes que de verdad mostraron ese ejemplo. Pero como dice Hebreos, ahora nos habla por el Hijo, y esa enseñanza que nos ha dicho es para poder enfocarnos en aquel que es el Dios Todopoderoso, mostrándonos en Él mismo toda la dirección. Y por eso dijo en Juan 14:6, Jesús mismo enfocando todo esto claramente en la palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que necesitamos mantenernos en esa identidad de saber que el camino está trazado y nos ha dado una palabra directa al corazón para buscar y escudriñar las Escrituras que nos guían en ese camino. Entender la verdad que viene de Jesucristo y enfocarnos en esa vida que transforma y produce fruto, y fruto abundante, por causa de eso que de alguna forma asimilamos para que se muestre lo que Él ha enseñado ya. No podemos producir otra cosa, tenemos que replicar a Cristo, que sea una réplica de Cristo lo que podamos entonces producir, para que de alguna forma esa enseñanza permanezca. Y eso hace que la iglesia y el pastorado se mantenga caminando firme. Muy bueno.
Sin embargo, hay algo aquí que tenemos que llamar la atención. ¿Por qué en las iglesias hay tan poca enseñanza doctrinal? ¿Por qué hay tan poco conocimiento bíblico? Muchas veces las prioridades no están correctas. Por ejemplo, un culto en alguna iglesia, en algún lugar, están 45 minutos a 1 hora alabando a Dios. Y es bueno alabar a Dios, pero recuerde que es un tiempo limitado que tenemos en el templo y tenemos que ser concisos y claros. Después hay dinámicas, después hay anuncios, media hora más, y los últimos 20 minutos se dedican al estudio de la palabra. Cuando la Biblia insiste que la prioridad debe ser la bendita palabra de Dios y luego la oración que cubre y da poder a todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Cuando vamos a la raíz del problema, vemos de momento lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, oiga esto, el verso 13, 1 de Timoteo 4, 13, dice Pablo a los líderes, oiga esto, entre tanto que voy, ocúpate. La disciplina de la ocupación en 3 cosas, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocuparse quiere decir dominar las herramientas para que tú puedas formar vidas en función a la bendita palabra. O sea, si tú no te ocupas en formar vidas, en enseñarle doctrina bíblica, no van a tener un carácter fuerte, no van a tener un pensamiento bíblico, no van a tener una mentalidad bíblica. Entonces la Biblia dice, el apóstol Pablo, a los líderes, escuchen líderes y pastores, ocúpense en la lectura. Voy a preguntar a mi amada esposa, que ella es una amante de la lectura, desde que yo la conocí, más de 3 décadas. Ella es una lectora voraz de la lectura, ella lee de todo, libros y sobre todo la palabra, libros de estudio, análisis, y de ahí profundiza tanto. ¿Y qué tú le puedes decir al pueblo, a los pastores y líderes, que se disciplinen en esto? Y cómo tú disfrutas tanto de la lectura, y cómo la lectura, ¿qué hace la lectura en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestros pensamientos? Adelante, mi vida. Realmente la lectura es importante y somos más que bendecidos que el Señor nos ha provisto la palabra de Dios para que lo tengamos en nuestras manos, pero que no es solamente que lo llevemos debajo del brazo para los cultos, es que nosotros podemos ser diligentes día a día en nuestros hogares, que podemos amar, aprender tanto que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras. La palabra está llena de tantos consejos prácticos. Y cuando aquí vemos en esas exhortaciones a Timoteo, ¿no?, que se ocupe en la lectura, la exhortación, la enseñanza, muestra una prioridad que nosotros debemos tener como discípulos del Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de multiplicarnos en otros, de dejar un legado, de ser un testimonio vivo de lo que estamos aprendiendo día tras día. Si nosotros analizamos, la mayoría de nosotros que somos cristianos, hemos cogido cuántos estudios bíblicos, cuántas predicaciones, quizás seminarios o conferencias o aún cosas que vemos por internet. Podemos estar saturados de tanta palabra, pero ¿qué hacemos con ella? ¿Estamos meditando sobre lo que estamos aprendiendo? ¿Estamos internalizando estos principios? Recuerde que aprendemos no simplemente para saber más o para almacenar tanto conocimiento, es para que seamos mejores y que esa transformación radical que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas muestre al mundo de quién nosotros tenemos por dentro. Recuerde, somos templo del Espíritu Santo y debemos reflejar el brillo de Jesús a través de todo lo que hacemos, todo lo que decimos. El mundo realmente está desesperado por conocer la verdad. Y nosotros somos portadores de la gloria de Dios para poder presentar esa buena nueva de salvación al mundo que se pierde. Así que nosotros que podemos leer, que nosotros lo hagamos con diligencia, ocupándonos en lo que edifica, lo que bendice, lo que construye en nosotros carácter. Y que no solamente sea palabras vanas,
que sean realmente nutridos, ¿no? de tanto amor de Padre, nuestro Padre Santo a través del Espíritu Santo. De verdad es una bendición y todos debemos ocuparnos más en la lectura. Muy bueno. Y yo quiero que sepan que realmente todos estamos ocupados. La diferencia es que algunos están bien ocupados y algunos están mal ocupados. ¿Cómo usted ocupa su tiempo, pastor y líder, hermano, hermana? ¿Usted cómo ocupa el tiempo que es tan valioso en Facebook, en Google, en diferentes redes sociales? ¿O usted lo dedica específicamente un tiempo a leer la Biblia, a ocuparse en la lectura de la Biblia? Porque esas doctrinas es lo que nos van a formar el carácter. Esas enseñanzas es la que nos van a hacer, oiga esto, que formemos vidas en la iglesia. Formemos vidas que vienen a cada vez, cada miércoles, cada domingo, martes y jueves, de acuerdo a su horario. Y los pastores tenemos que estar preparados y tener un objetivo. Yo le voy a preguntar a nuestro amado hermano Luis Figueroa, que él está aquí, usted lo escuchó cantando y tocando guitarra. Ahora va a escuchar disertando en esta pregunta que le voy a hacer tan sencilla. Cuando usted predica, hermano Luis, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su meta? Adelante. Qué bueno. Pues el propósito primordial cuando hablamos la palabra del Señor o predicamos la palabra del Señor es de transmitir la revelación ya dada a los hombres. ¿Cuál es la revelación dada a los hombres? Pues es su palabra. Y hablamos de la Escritura, hablamos de la palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura no es una opinión del que escribe, sino es una revelación de Dios. Dios mismo, a través de los tiempos, ha revelado al hombre su propósito y su voluntad. Hay una diferencia, creo que lo que es religión y lo que es cristianismo. La religión pretende buscar a Dios a través de sus méritos, a través de su propio esfuerzo. Pero sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es simplemente Dios revelándose al mismo hombre, revelándose al ser humano a través de lo que ya está escrito, que es la palabra del Señor. Pues entonces, el cristianismo no es religión, es una relación. Y para tener una relación, uno tiene que aprender a conocer a la persona amada. ¿Y cómo uno la aprende a conocer? Leyendo las Escrituras. Porque esa es la carta de Dios. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. Es bendecido el que lee. Yo quiero exhortar a tantas personas que nos están ahora mismo escuchando, que usted tiene que disciplinarse diariamente. Porque si un pastor no lee la palabra diariamente, no saca tiempo de calidad, no saca por lo menos 1 hora diaria para estar en la palabra, ¿qué usted le puede enseñar a sus ovejas? ¿Qué usted puede dar si no tiene en el corazón? Entonces, esas ideas de abre la Biblia, donde te caiga el verso, ahí predica, hágame el favor. Y tomar un verso y empezar con ideas que le vengan y testimonio, eso no es. La forma expositiva de enseñar la palabra es verso por verso, y eso va martillando en el corazón hasta que va formando carácter. Por eso es tan importante que vayamos a Romanos 8:6. Estamos hablando de la disciplina de ocuparnos para tener doctrinas sanas en la iglesia, ocuparnos en la lectura, ocuparnos en todas estas cosas, en la exhortación. Mira lo que dice Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. No vaya usted a equivocarse, porque la vida cristiana es actividad. La vida cristiana es acción, es lo que yo hago con mi vida, lo que yo hago con los dones que tengo, lo que yo hago con los talentos que Dios me ha dado. Hay gente que los tiene y no tiene la iniciativa de usarlos. Y de momento los deja ahí quietecitos, guardaditos, y no los usa y se fosiliza. Pero dice, el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y como líderes, ¿cómo podemos llevar ese verso para que el pueblo lo entienda a cabalidad? Pastor Alimari, es tan importante ese verso. Vamos a ver, ¿cómo podrías abundar un poco más de la ocupación? Pues cuando uno se ocupa en la carne,
olvídese que se va a ocupar en cosas incorrectas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro enfoque en este tiempo? Ya que es un tiempo final y la iglesia viene con hambre espiritual. Le estamos hablando a líderes, le estamos hablando a pastores, le estamos hablando a personas que sienten carga por llevar a otros al Señor. Fíjese, pastor, me viene a la memoria un pasaje bíblico que recién estaba meditando en él, que habla de olvidarnos ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y me parece que es importante entender que la meta de ese llamamiento al cual uno debe proseguir tiene que ver con los deseos o las acciones, ¿verdad?, a los que uno se dirige para poder obtener unos resultados. Y en el caso nuestro, como pastores y líderes, tenemos que preguntarnos cuál es la meta, qué es lo que queremos proseguir, a dónde queremos llegar. Pues el llamado de Dios mismo en sí mismo, ¿verdad? Ese llamado que nos ha hecho y que nos ha convocado debe ser todo suficiente para dejarnos saber que hay cosas de la carne que ya no deben estar como parte de nuestros deseos y nuestras actitudes, como parte de nuestras acciones, sino también el poder permitir que seamos alimentados y nutridos en nuestro espíritu, porque la misma palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Así que es importante poder estar en la palabra, recibir la palabra en nuestro corazón, meditar en ella, pasar tiempo en ella y también movernos a accionar a ese llamamiento que el Señor nos está haciendo para que no perdamos el tiempo en estos últimos días que nos ha tocado vivir. Así que si nosotros nos movemos a satisfacer los deseos de la carne, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y no podemos entonces permitir que eso que está en medio nuestro tome control de nuestras vidas, sino que podamos hacer morir en nosotros todo lo terrenal, porque eso nos está diciendo Romanos 8:6, que es muerte. Así que todo lo que está en nuestra carne debemos hacerlo morir y poder permitir ser vivificados en el Espíritu de Dios para que podamos tener vida y podamos tener paz. Excelente, excelente. Yo le daría un consejo a los pastores y líderes: suelten un poco las redes sociales de 2 y 3 horas al día y dediquen ese tiempo a la palabra, a la lectura seria de las Escrituras, a meditar en esa palabra, a orar por esa palabra, luego a preparar mensajes sólidos para llevar a la iglesia. Porque si usted lleva un mensaje mediocre, aguado a la iglesia, entonces dígame qué alimentación usted está dando a sus ovejas. Sus ovejas están raquíticas y se convierten en personas almáticas y emocionales, que solamente se dejan llevar por lo que sienten en el momento, salen a la calle y ya no tienen fundamento para resistir las pruebas, las tentaciones. Entonces, no es ocuparnos de la carne, es ocuparnos del espíritu que va a traer vida y paz. Usted empieza a disciplinarse en esta bendición y usted verá, porque el tiempo es breve. Fíjese lo que dice Juan 9:4. Juan 9:4, el mismo Señor Jesucristo hablándonos. Mire cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 9 y el verso 4. Dice así: lo que yo hago ahora, me es necesario hacer las obras del que me envió. Dice, entre tanto que el día dura. ¿Sabe por qué? Porque la noche viene. Porque tenemos que estar alerta siempre. No podemos bajar la guardia. Hay que estar alerta. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a ver, Febre, brevemente, cómo puede explicar ese verso que es tan profundo y a la vez nos da una nota de urgencia y de ocuparnos en lo que tenemos que ocuparnos. Por alguna razón, esta dinámica de hoy, de esta plataforma, está dirigida a líderes, a pastores, a personas que están enseñando para que, mire, como dicen en el campo, se ponga las pilas, empiece a adentrarse en esa palabra de vida y a enseñar qué es lo que el pueblo precisa en este tiempo. ¿Cómo usted resume un poco ese verso? Adelante, Febres. Amén. Me parece que enfoca en lo que es necesario. Y en eso que es necesario, sí, señor, en muchas de las instancias de nuestra vida, hay cosas que son innecesarias y que de verdad hay que enfocarnos en saber esa evaluación que debemos hacer cada uno de lo que tiene importancia para el reino de los cielos y aquello que de alguna manera nos desenfoca. Para entonces esa ocupación
que de hecho nos recuerda que tiene que ver con un asunto de conciencia. Aquello que estamos tomando en consideración en nuestra conciencia, en el sentido de que hay cosas que no podemos hacer simplemente porque las pensamos y ya, sino porque hay un contexto del ejercicio que viene, como se inició por la palabra, que nos está dando un modelo bíblico de cómo entonces establecer unos principios, unos patrones y unas formas de cómo conducirnos en esas obras. Porque no es cualquier obra, porque ahora la verdad, obra por obra, estamos rodeados de agencias y comunidades que hacen muchas obras sociales y ciertamente son necesarias. Pero el enfoque es que esa obra que se desarrolle exalte al que nos ha enviado a hacer el trabajo, que es que reconozcan la autoridad y el señorío de Jesucristo, que esas vidas puedan ser transformadas, que eso requiere misericordia, que requiere compasión de ciertas necesidades, pero no debe ser aislado en todo el trabajo de que se vea más la obra porque de alguna forma se identifican con nuestra humanidad misma y no con la identidad que envuelve la exaltación de lo que implica adorar a Dios, glorificar su nombre. Todo esto debe producir agradecimiento a Dios. Si esas obras deben estar marcando, hay buenas obras, pero también hay malas obras. Y esa distinción hace que evaluemos el contexto del día y la noche, porque hay cosas que mientras está el día está hablando también de la apertura que se está dando para que aquello que se ha dado para este tiempo, que es la amplitud de la palabra y de la buena nueva del Evangelio, debe ser predicado mientras está la oportunidad de hacer posible que ese mensaje sea escuchado. Y este es el tiempo del día, donde la palabra alumbra porque Jesucristo es la luz del mundo, que Él vino a alumbrar, Él vino a anunciarnos que las tinieblas están haciendo ocupación en las mentes de las vidas. Y Él dice que muchos amaron más las tinieblas que la luz. Y eso hace la diferencia. Y esa noche que obviamente para el Señor igualmente la noche y el día son obras de sus manos, pero en el contexto de la espiritualidad, el día habla de aquellos que viven en el día o que viven en la luz o que viven resplandeciendo porque su ética personal, ese enfoque donde le lleva a tener un control de los límites y las normas que se establecen en medio de su ser, le establece un enfoque claro para reconocer que hay una realidad donde podemos entonces mirarnos en el espejo que está la palabra y nos guía para que podamos marchar con seguridad. Y esa seguridad hace que entonces seamos proclamadores de la verdad del día. Y es la nueva noticia. Y esa nueva noticia es que Jesucristo salva, restaura, liberta. Y entonces va a venir un tiempo que habla, ¿verdad? Una realidad como la que estamos viendo reciente en cada comunidad. Mire, hay dinámicas donde posiblemente hay fuerzas contrarias a la voluntad de esta oportunidad que tenemos en el día de impedir que entonces el trabajo que se está haciendo se trate de detener, se trate de paralizar. Usted dirá, ¿se podrá paralizar la obra de Dios? La palabra de Dios, la palabra que ha sido dada, perdura para siempre. Sea de alguna forma, dice que se levantarán hasta las piedras para que entonces proclamen. Pero esto no se va a callar. La palabra que hemos recibido no se va a callar mientras entonces tengamos la posibilidad de tener las fuerzas, el ánimo y la iniciativa. Debemos aprovechar para proclamar el Evangelio de toda manera. Por eso esta iglesia cristiana Senda de Amor, entendiendo que en medio de una pandemia habían distintas maneras de cómo hacernos paralizar, que el mensaje posiblemente se quedara cada quien en su casa. Hoy ha desarrollado, o cuando digo hoy es que en el transcurso de esta temporada se desarrolló esta plataforma bíblica porque se entendió que era una manera de trabajar en el día. Y esto, mire, llega de día, de noche, llega al niño, al joven,
llega a los matrimonios, llega a las familias, porque lo que se está intentando es que la palabra llegue a multitud de personas y hay unas promesas que se han dado. Hay una palabra que se ha recibido en medio de esta iglesia y es que esta palabra iba a llegar al mundo y de alguna forma ya de antemano es parte de conectarnos con la gran comisión de que este evangelio se ha predicado en todas las naciones. Así es. Y estamos haciendo ese trabajo con todo el corazón. Y mientras esto se dé la oportunidad, puede ser que vengan todas las cosas que están anunciadas en la palabra, donde venían momentos donde los mismos hombres van a tratar de apagar la luz. Pero mientras tengamos la oportunidad, este candelero se va a poner sobre la mesa para que brille, para que alumbre, para que ahí entonces las vidas puedan mantener el trabajo. Yo creo que cada iglesia debe tomar la iniciativa de resumir en su corazón y tomar la actitud de mantener el trabajo que se está haciendo. Hay un trabajo obviamente administrativo en cada iglesia, hay un trabajo que se da también en la parte funcional, y es que esa combinación hace base para que eso no se quede limitado en una cosa que se desarrolla a tal punto que paralice la misma obra. Necesitamos hacer que la palabra sea enseñada. Necesitamos que esa palabra sea puesta en discipulado, que esa palabra sea puesta en acción para que lo reciban los matrimonios y en la casa brille la palabra. Que donde quiera que está la juventud y sea expuesta, sea en las redes o de alguna forma, cada amigo que se conecta, cada joven que se conecta, pueda tener una oportunidad de hacer brillar la luz y en esa conexión se vuelve una red importante para pescar y alcanzar a otros que andan en oscuridad. Las profundidades de las aguas, como único se puede tomar de ahí algunos peces que son de profundidad, es tirando una red que llegue hasta lo profundo. Y esa es la luz que Dios ha puesto en el día para que esa red alcance hasta lo más bajo. Si no, hay que tirarse al agua y con arpón cazar cada uno de esos peces que solamente están en la profundidad. Hay peces de la profundidad que son los que se escogen para de alguna forma hacer la diferencia. El Señor nos está llamando hoy a hacer esa estrategia que va a ser posiblemente una con red, otra de otra forma en el cual requiera arpón porque son peces grandes, y esas maneras de cómo hacerlo, cada cual va a decidir de acuerdo a su contexto de comunidad, porque cada uno tiene una realidad comunitaria en el cual llegar la palabra. Pero en esta hora el mensaje es el mismo, no podemos cambiar el mensaje, y es el mensaje que estamos recibiendo, que es necesario obrar. Y es importante seguir las instrucciones que se están enseñando, que no debemos perder ese tiempo, sino avanzar para que la noche, que es la oscuridad, y todo ese operativo que habla la palabra de que de alguna forma iban a llegar tiempos peligrosos, como los que estamos viendo, amados, que iban a tratar de callar, amordazar, impedir, lastimar, pero ustedes mismos saben que en la historia de la iglesia, por más que se intentó hacer eso, gracias a Dios la palabra llegó a nosotros, porque hubo gente que levantó la voz, que trabajó en medio de la persecución, trabaja todavía en medio de la persecución, en medio de la aflicción y de las heridas que se producen y hacen posible que sigamos viendo la victoria del Cristo crucificado, resucitado y ascendido, que ahora vemos y esperamos confiadamente sabiendo de que hay un pueblo que seguirá sus pasos, seguirá trabajando y veremos la victoria de Dios en cada una de las acciones, porque hay uno que recompensa y ese que recompensa nos está mirando a todos. Y cuando llega la palabra que dice que hay un tribunal, el tribunal de Jesucristo, y Él mirará y observará cada conciencia y ahí mismo pesará toda obra. Y rogamos al Señor, amado, no lo digo porque, como dice la palabra, no es que lo hayamos alcanzado todo, pero como se ha enseñado aquí, proseguimos al blanco de la soberana vocación, proseguimos a la meta, dejando ciertamente lo que está atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Y ahí entonces seguimos ese supremo llamamiento que nos invita a hacer buenas obras. ¿Cómo? Siguiendo lo que se estableció, que exaltemos
Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Así que entonces podríamos ya finalizar en esta hora, óigame bien, con Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15. Primera de Pedro 3, 15. ¿Qué dice la Biblia? Pues por todas esas razones que hemos estado hablando, de ocuparnos en lo espiritual, de ocuparnos en la lectura, de recibir un discipulado, porque la situación que ha pasado en las iglesias contemporáneas es que hacen convertidos o creyentes, pero no hacen discípulos, no los forman, no los ocupan, no los ponen activos. Entonces, ¿qué dice Pedro? En Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿ve? Y estad siempre preparados. Por eso, pero para alguien ser preparado, tiene que tener una lectura bíblica, tiene que tener tiempo de oración, un tiempo devocional, una enseñanza constante y continua. Desde los niños en la iglesia, escúchenme pastores y líderes, no pongan a jugar a los niños en las escuelas bíblicas. No pongas en los salones todos con actividades y con piñatas y con juegos. Ellos necesitan mucho más que eso. Eso es para algún momento específico. Ellos necesitan constantemente formación, enseñanza. Los niños tienen que saber orar. Los niños tienen que aprender a leer también la palabra y a pensar y meditar en la palabra. Oigan bien lo que dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, porque ellos tenemos que estar, hermano, siempre pensando en la congregación, para que estén preparados para presentar defensa. Pero ¿cómo van a tener defensa si no tienen enseñanza, si no tienen una doctrina sana? Entonces dice, esa defensa la vas a presentar todo eso con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si una persona le pregunta a usted la razón de ser, quién es Cristo, la doctrina del pecado, la doctrina de la santificación, la doctrina del arrepentimiento, si usted no la conoce, ¿qué le va a decir usted al pueblo? Por esa razón hemos comenzado esta serie, para que usted tenga herramientas útiles que pueda utilizar. Y la primera que vamos a tocar en el próximo programa, la plataforma bíblica, va a ser la santidad. Así que esté muy pendiente. Ya sabe la importancia de enseñar doctrinas sanas, la importancia de involucrarse, de conocer la Biblia para conocer al Señor de la Biblia, de poder tener una relación personal con Dios, no una religión, sino una relación. Y por eso vamos a orar. Y yo voy a pedir a Pastora Limari que haga esta oración para que bendiga a ese pueblo que ahora mismo está capturado con la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Señor, adoramos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Venimos delante de tu presencia con acción de gracias, Padre, por este tiempo en el que nos permite, Dios, ver tu palabra, Señor, y aprender, no solo para saber más, Señor, como hemos aprendido aquí, sino Aleluya. para ser mejores. Sí, Señor. Permite, Señor, que podamos hacer los ajustes que tengamos que hacer en este tiempo como pastores y líderes, Señor, para que nuestras iglesias, nuestros ministerios, aquello a lo que nos ha llamado a hacer, Señor, no caiga, Señor, como algo, Señor, negligente delante de ti, sino, Dios mío, que seamos entendidos en la importancia, Señor, de poder alimentar, Señor, enseñar y estar firmes, Señor, ante cualquier acechanza del enemigo que sabemos que va a llegar, que va a venir y que va a tentar. Porque dice tu palabra que el enemigo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, pero si estamos en ti y estamos en tu palabra y estamos en tu verdad y nos ocupamos en tu lectura, tú levantas defensa alrededor nuestro. Eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Permite que podamos, Señor, ocuparnos en la lectura. Permite que podamos ocuparnos en la obra del Espíritu, Señor, en alimentar nuestro ser. Permite
Permite que seamos entendidos en el rol en cada ministerio, Señor. Permite que aún en el orden cúltico, Señor, y lo que hacemos en medio de nuestras congregaciones pueda ser ajustado para que tu palabra cobre el primer lugar, Aleluya. Señor. Padre, Sí, y que Señor. todo lo demás, Señor, venga, Padre, como un complemento, pero que la palabra, Señor, esa que va a permanecer para siempre, sea la que ocupe el primer lugar en cada Bendito congregación, sea el Señor. el primer lugar en nuestro corazón, el primer lugar en nuestra enseñanza, el primer lugar en cada actividad que realizamos, Señor, sea la centralidad tu palabra. Nos estás invitando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de los que están allá a la distancia, a mirar cómo estamos invirtiendo el tiempo y hacer los Señor. ajustes que tengamos que hacer, porque mientras el día dure, Jesús. habrá que ocuparse en la lectura, habrá que trabajar, pero Así vendrá es, la noche cuando así ya es. no se podrá hacer y el tiempo se acabó. Por eso, Señor, te pedimos, despierta en el corazón de cada uno de los que Bendito escucha sea el esta Señor. urgencia para modificar y ajustar y hacer lo que tengamos que hacer, y que cuando tú vengas y nos llames a tu presencia, podamos, Señor, entonces escuchar esas palabras: ven, buen siervo Sí, fiel, Señor. en lo poco Aleluya. has sido fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Permite, Dios amado, que podamos vivir esta realidad en estos años que tenemos por delante, porque no así es. sabemos cuántos serán. Bendito Señor. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias porque haces un llamado a nuestro corazón contundente para no perder más el tiempo y poder enfocarnos en lo que deseas que logremos a través del supremo llamamiento. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. El ministerio es formar vidas constantemente. Y la meta es que cada una de las vidas que lleguen a una iglesia formen el carácter de Cristo, que se parezcan a Cristo. Por eso, pastores y líderes, vamos a ocuparnos en lo que Dios nos pide en este discipulado. Vamos a formarnos doctrinalmente para tener herramientas útiles y claras para bendecir a tantos. Asimismo, multiplica este efecto y envía esta plataforma a amigos tuyos, a personas claves, hermanos en la fe, que puedan seguir creciendo en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. La paz de Dios.